¿Qué tal, compañeros? Bueno, pues un gusto que nos sigan acompañando aquí con Injectronic, con esta serie de charlas técnicas que hemos preparado para ustedes. Y pues bueno, ahora corresponde el turno de un tema que yo le he dicho que es la parte del aprendizaje de nosotros, los técnicos automotrices. Creo que es uno de los temas más tediosos que existe. Ya que de pronto no estamos nosotros acostumbrados a estar hablando de la cablería del auto, pues de eso se trata, este tema de redes y multiplexado, que es tedioso, pero es demasiado importante porque son las fallas que hoy por hoy tenemos en los vehículos. Así es de que vamos a tratar de hacer una charlita amena, espero que sea útil y que sea práctico lo que podemos explicar aquí en este tiempo. A lo mejor de pronto algunas cosas pues van un poquito a la carrera, pero ya saben que es una charla técnica y tenemos este tiempo limitado para poder ofrecer aquí en esta Expo 2021. Pues es un tiempo limitado, que es lo que tenemos, ¿no? Entonces hay que ajustarnos un poquito a los tiempos. Igual como hemos estado en vivo, que desafortunadamente ahorita no estamos en vivo, estamos aquí a través de este medio virtual, pues ustedes se han dado cuenta cuando nos han acompañado tanto a los eventos de Guadalajara, de Pachuca, que pues el tiempo lo tenemos limitado, pero vamos a aprovecharlo para poder explicar esta parte. Bueno, fíjense que el advenimiento de la electrónica ha traído, con el paso del tiempo, que los fabricantes de vehículos le estén poniendo más aditamentos a los vehículos, por confort, por comodidad o simplemente por una estrategia de seguridad. Sí, pero también porque se ven obligados, porque son de las legislaciones que cada país puede tener. Bueno, quiero mencionar, y vamos a empezar con esto, que cada una de las computadoras que el auto trae, ¿qué necesita? Su positivo, su negativo, estamos hablando de cableado, su positivo y su negativo para que la computadora pueda encender. Esa computadora también necesita un conexionado con los sensores, que son los que van a informar. Necesita un conexionado con los actuadores, que son los que van a ejecutar. Y también cada computadora necesita una conexión con la herramienta de diagnóstico para poder ser interrogada. Entonces, para poder contar con cada uno de estos 5 elementos, por cada una de las computadoras por separado, pues trae consigo la necesidad de aplicar mayor cantidad de cableado a los vehículos. Y pues de antemano sabemos, compañeros, que entre más cantidad de cableado, pues obviamente más PFC tenemos en el vehículo. Ya todos ustedes saben qué es lo que es el PFC, no me pregunten, buscamos ahí en los datos técnicos qué es eso de los falsos contactos. Bueno, listo. Así es de que el fabricante se dio la tarea de generar una estrategia para eliminar la mayor cantidad de cableado posible. Y esa estrategia se llama multiplexado. Y vemos como ejemplo aquí en la pantalla que tenemos nosotros. Si nos remontamos a años atrás y vamos a poner un vehículo de la marca Volkswagen, un generación 2. ¿Sí recuerdan ustedes que, y pongo ese ejemplo porque es muy visto, era muy visible, que en la caja del termostato, ¿sí? en la cabeza de motor, pues teníamos hasta 4 elementos que estaban indicando la temperatura. ¿Cuántos tenían esos vehículos? Bueno, pues recuerden que teníamos nosotros un interruptor de temperatura para el icono o el foquito del termómetro en el tablero de instrumentos. Otro para el indicador de aguja. Otro que era el sensor para el módulo de control o lo que es la computadora. Teníamos otro para una chicharra acústica cuando elevaba la temperatura. Y adicional, otro más en el radiador para poder activar el motor ventilador. Cada uno de estos elementos con 2 cables. Así es de que para lograr una sola información, ¿cuál es la información? La temperatura de motor. ¿Cuántos elementos necesitábamos? 3, 4, 5 componentes
cada uno con 2 cables, pues era una de cableado. Si hubiera continuado la estrategia con esa tecnología antigua, con el advenimiento o de tantas computadoras que tenemos ahora, el ejemplo en los vehículos Ford Topaz, una sola computadora, la computadora bajo el manojo de cables que entran por la pared de fuego, pues un rollo de cableado. Tomémosle 3 computadoras más y si hubiera continuado esa tecnología, pues era una cantidad tremenda de cablería que el vehículo necesitara. Entonces, por esa razón se crea esa estrategia de multiplexado, que con un elemento en común, las computadoras que requieran ese dato lo puedan obtener. Y lo vemos como ejemplo aquí en pantalla. Vean ustedes. Tenemos 5 módulos de control, 5 computadoras aquí, conexionadas a través de una red. Correcto. Por aquí van señales digitales con un lenguaje, lo cual va viajando la información en pulsos eléctricos. Tengo un sensor aquí, que es el sensor de refrigerante. Una señal análoga, que esta señal de voltaje variable representa la temperatura de motor. Ok, ¿quién recoge ese dato aquí? El PCM. El PCM es el que recoge esa información. Entonces, ese PCM la digitaliza, entonces digiere ese dato análogo, la mete digital y viene. ¿El tablero de instrumentos necesita saber la temperatura del motor? Claro, porque gracias a ese dato, el tablero de instrumentos moverá una aguja indicándome los grados centígrados que el motor tenga. La utiliza para su función y la comparte en la red, los 40, 50, 100 grados centígrados que el motor tenga. ¿A dónde llegan? A otro módulo, que es el módulo de frenos ABS con control de tracción. ¿Necesitará este ABS la información de la temperatura del motor para hacer su trabajo? Pues no, no lo requiere. Pero como es un elemento más de la red, esa información pasa y llega al módulo de control de puertas. Ese DDM es el módulo que controla elevadores y seguros eléctricos. ¿La requiere? Pues no, no necesita esa información. Pasa hacia el módulo de control del clima. El módulo de control de clima necesita para hacer su gestión la información de la temperatura de motor. Claro, claro que lo necesita, porque recuerden que en la actualidad con todo ese sistema de control electrónico de clima, podemos nosotros seleccionar la temperatura que queramos en la cabina y en base a la temperatura externa, pues obviamente la computadora comandará una señal de ciclo de trabajo hacia el compresor y obviamente pues así mantiene la temperatura. Entonces son datos que requiere. Para este caso, 3 computadoras de las 5 que tenemos en pantalla necesitan esa información de la temperatura de motor y se logra con un solo componente, un solo sensor, que un módulo recoge esa señal análoga, la digiere, la usa para su gestión y la comparte a través de la red a otros módulos. Y aquí tenemos el ejemplo de ello. Ahora vamos a poner un ejemplo que fuera la velocidad del vehículo. ¿Cuántos de estos 5 módulos que tengo aquí necesitan esa información de la velocidad del auto? Y ahora, ¿quién sería el propicio? Aquí es muy importante cuando hablamos de un tema de redes, revisar bien el diagrama eléctrico del auto, donde comparten los módulos de información. ¿Por qué digo que es importante esto? Porque vamos a obtener nosotros, o tener en algunas marcas de vehículos, donde se utiliza el módulo que recoge el dato de algún sensor, se utiliza por ubicación, más no por su función. ¿Qué quiero decir con esto? Es que, miren, de pronto en Ford podemos tener una minivan, el cual tengo un módulo denominado REM, módulo de control electrónico trasero. Podríamos tener conexionado, por ejemplo, del sensor de nivel de combustible. Pues, ¿quién necesita ese dato? Pues sí, la computadora de motor necesita esa información. Claro, la computadora de motor necesita saber cuánta gasolina hay en el tanque para poder llevar a cabo la estrategia del monitor del EVAP. Correcto. El tablero de instrumentos necesita saber el nivel del tanque. Claro, porque gracias a eso
podemos ver nosotros en el tablero una aguja que me indica un cuarto, medio tanque, 3/4, en fin, la gasolina que tenemos. ¿Un módulo de carrocería necesitará el nivel de gasolina? Sí, todo depende del equipamiento del vehículo, porque podemos tener nosotros en la carátula de la pantalla del tablero de instrumentos algunos vehículos que me pueden dar el rendimiento. Es decir, tienes tantos litros de gasolina en el tanque, te alcanza para recorrer 100 kilómetros, 120, 130 kilómetros. O sea, ya me da ahí el rendimiento por kilómetro. Pues ¿quién controla ese tablero? Pues el módulo de carrocería. Entonces sí necesita tener esa información. Recuerden que la finalidad del multiplexado es eliminar la mayor cantidad de cableado posible. Esa es la función. Entonces, si conectamos nosotros un sensor de nivel y lo conexionamos en todo lo largo del vehículo para llegar en la cablería hasta el tablero de instrumentos, pues entonces ahí no tendría caso esa parte del multiplexado. Es ahí donde yo menciono que puede utilizarse otro módulo. Como están todos conectados en red y compartiendo la información, podría ser que ese módulo trasero reciba la información de nivel. Él no necesita ese dato porque no lo utiliza para su gestión, pero nada más lo toma, lo digiere, esa señal análoga, la digitaliza y en la red está poniendo ese dato, lo sube para decir que hay medio tanque de nivel. Y el módulo que ocupe ese dato, pues lo recoge y lo toma para su gestión y para su función. ¿Se entiende esa parte? Entonces, queda claro esa parte de lo que es el multiplexado y cuál es su finalidad, eliminar la mayor cantidad de cableado posible. Ok, ahora, poniendo como ejemplo esa parte de velocidad del vehículo. ¿Quién sería el indicado para recoger ese dato? Ah, pues precisamente este módulo, ¿sí?, de control de frenos con control de tracción, el ABS. Sí, los sensores de velocidad de rueda, a través del voltaje que generan los sensores, llámese sensor activo o sensor pasivo, según el caso que sea, pues ya se digitaliza ese dato, se convierte en 100 kilómetros por hora. ¿Lo utiliza para su gestión? Sí, el módulo lo necesita. Ahora, lo comparte a través de la red. Este módulo, ¿sí?, de control de puerta del conductor, ¿necesitará el dato de velocidad del auto? Sí, claro, porque a determinados kilómetros, no sé, 10 kilómetros, 20 kilómetros, muchas veces con el escáner, sí, el de InjectoClean, se puede hacer esa programación. Digo, hay que meter el comercial porque si no, pues no me invitan ni el agua. Entonces, aprovechando esa situación de la velocidad, lo que va a hacer aquí este módulo es bajar los seguros. Claro, ahí lo necesita para su gestión. Ahora, tenemos este módulo de control del clima. ¿Ese módulo de control del clima necesitará ese dato para hacer su gestión? Sí, claro, porque acuérdate que se va midiendo la velocidad de desplazamiento del auto y obviamente la incidencia del aire sobre el condensador del aire acondicionado, bueno, pues ahí tiene mucho que ver para la activación precisamente del compresor. ¿El PCM necesita el dato de velocidad? Claro, lo necesita. ¿El tablero de instrumentos necesita la velocidad del auto? Claro que también la necesita para poderme indicar 100 kilómetros por hora de desplazamiento. Entonces, ahí está el ejemplo de lo que es esta parte de multiplexado, que con un elemento en común se comparten los módulos ese dato y todos tienen la información. Dentro de esto hay módulos que comparten mucha información a otros y hay otros módulos que comparten muy poca información. Recuerden que aquí vamos primero a desglosar que ya entendimos esta parte del multiplexado. Ahora, lo primero que se dio a la tarea de ingeniería, y es lo que vamos a hablar nosotros, es de la configuración de una red. Que eso es lo que viene a visualizar nuestro diagnóstico, a eficientar el entender o comprender las estructuras de una red. Ingeniería se dio la tarea de decir, bueno, ok, ¿cuántas computadoras vamos a aplicar según el equipamiento del coche? Porque pues, tenemos, por ejemplo, la línea del Bora, Volkswagen, que puede tener hasta 24 computadoras. Podemos tener los vehículos de Ford, que es una de las marcas de vehículos en la que menos proliferación de computadoras tiene. Ford lo que hace, por ejemplo, es que ya una computadora que está
aplicada en el auto, le dan otras funciones. Es decir, un tablero de instrumentos que se encarga de controlar foquitos y relojes, pues ya también le asignaron una tarea más, que sea un traductor, que ese traductor denominado como gateway. Sí, porque aquí primero se dieron la tarea de ver cuántas computadoras se van a aplicar según el equipamiento. Después, a ver, ¿cómo vamos a conectar esas computadoras entre sí? ¿Va a ser con un cable nada más? Que son señales bidireccionales, acuérdense que estas son señales digitales. Lo que va a viajar aquí a través de esos cables, que puede ser uno o dos cables trenzados, son señales digitales y ahí hablamos de otro concepto que se llama protocolo de comunicación. Ese protocolo de comunicación no es otra cosa más que un lenguaje digital, que es un código binario. Son ceros y unos los que van a bajar por ahí, son pulsos eléctricos, pero lo que está dado el protocolo es la velocidad de comunicación. Por ejemplo, una línea de General Motors maneja un protocolo de 12.5 kilobits por segundo, es decir, 12.500 pulsos eléctricos por segundo que van a viajar a través de un solo cable de color violeta, que todas las computadoras están conectadas a través de un solo cable, a esa velocidad de transmisión de datos. Eso es el protocolo, señores, la velocidad de comunicación. Esos pulsos eléctricos que vamos a ver posteriormente, uno de los temas aquí con nuestros compañeros de Injectronic, que es osciloscopio, pues vamos a hacer algunas pruebas ahí de referente a esas señales eléctricas, capturarlas con el osciloscopio. Ok. Ahora, si esto lo comparamos con un protocolo CAN, que son de 500 kilobits por segundo, o ya en la actualidad hasta 1 megabit por segundo. O sea, 1 millón de pulsos eléctricos por segundo. Para 12.500 es un abismo de velocidad. Es ahí donde viene la evolución de los equipos de diagnóstico, que de pronto algunos ya no tienen la velocidad de poderse comunicar, la capacidad más bien de comunicar a esa velocidad. Pero ahora, con otro protocolo de comunicación que tenemos en la actualidad, que es el protocolo MOST, con una velocidad de 24 megas por segundo. Pues es endiablada la velocidad. Bueno, estamos hablando ya de tecnología de vehículos de gama alta. ¿Sí? No es otra cosa más que fibra óptica. Pero que en su momento vamos a tener que estar realizando pruebas a esa velocidad de datos. Entonces ahí es donde viene precisamente la capacitación que debemos dar referente a esta área de redes de comunicación, que es demasiado importante. Bueno, entonces, ¿ya se dieron a la tarea? Ok, 5, 7, 10 computadoras el auto va a tener. A cada una computadora ya se le asignaron sus funciones. Ahora, ¿cómo la vamos a conectar? ¿Con un solo cable o con dos cables trenzados? Recuerde que el hecho de que una red de comunicación los cables estén trenzados, eso es para evitar las señales parásitas. Anteriormente teníamos nosotros cableados de información en el coche que vean con un apantallado de aluminio, que es un blindaje, para evitar esas señales parásitas que llegan. Ahora se eliminó todo esto, ¿por qué? Porque por un cable donde viene viajando un voltaje se genera un campo magnético. Entonces, al momento de trenzarlos, hay un campo magnético aquí, que las señales parásitas no entran a través de ese campo magnético y ahí se evita la interferencia. Ese ruido eléctrico que comúnmente conocemos. Correcto. Bueno, ya se conectaron, ya se colocaron a lo largo del vehículo. Entonces, ahora viene qué tipo de arquitectura o qué estructura vamos a tener en la red, que eso es lo que vamos a analizar. Lo repito, multiplexado, la estrategia que hallaron para poderse compartir información entre ellas y ahí se elimina una cantidad de cableado. La cantidad de computadoras que tienen colocadas en puntos estratégicos en el auto y además, ¿cómo las vamos a conectar? Un cable, dos cables, pero el protocolo de comunicación y enseguida la estructura. Entonces vamos a analizar las diferentes estructuras de red que tenemos. Y iniciamos primero con esta configuración de punto a punto. Esta es la más sencilla que puede existir en un vehículo. Nada más involucra a dos módulos de control. Ahí tenemos nosotros un escáner conectado en el DLC, en el conector de diagnóstico,
con la computadora de motor, con el SM. No interviene ningún otro módulo. Ahí tenemos una configuración de punto a punto. No hay ningún empalme, ningún otro módulo ahí intervenido dentro de esto. Este puede ser a través de un cable o puede ser a través de dos cables trenzados, según el fabricante. Por eso es importante nosotros revisar los diagramas. Para poder ejemplificar esto, analicemos con nuestra información técnica ese dato. Vean, seleccionamos un vehículo para poder ejemplificar esta configuración de punto a punto. Vamos a poner 2005, vamos a poner a ver, se me ocurre este vehículo. Esta camioneta Explorer de Ford. Nos vamos a nuestro menú. Abrimos nuestros diagramas. Y aquí, líneas de datos de computadoras. Abrimos nuestro diagrama. Y aquí nos aparece todo lo que es la configuración de red. Es decir, aquí es donde nosotros visualizamos la cantidad de computadoras que el vehículo integra. Vamos a ponerle un poquito más de intensidad y yo voy moviendo el diagrama. Creo que ahí lo pueden visualizar bien ustedes en su pantalla. Creo que ahí en esa magnitud de zoom creo que se ve bien. Vean ustedes aquí los módulos que tenemos. El módulo del conductor el módulo del conductor, aquí tenemos el PCM, acá tenemos el módulo del ABS, el módulo de estacionamiento, módulo de bolsas de aire, en fin, aquí están los módulos aplicados, las computadoras que el vehículo tenga, ¿va? Tablero de instrumentos, y aquí están los 16 pines del conector de diagnóstico. Correcto. Entonces, fíjense bien, yo aquí tengo, vamos a poner el ejemplo, recuerden que esto es el PCM, esto es el PCM, voy a seleccionar esta línea, vamos a quitar todas las demás líneas de nuestro diagrama y ahí nada más nos queda involucrada. Aquí tengo el ejemplo de una configuración de punto a punto. Únicamente involucra el escáner, que es el que estoy poniendo acá, aquí está el conector de 16 pines, el DLC, y nada más involucra a la computadora del motor con esta línea, que es una línea, aquí dice FEPS, que es una línea de reprogramación, Flash, EEPROM. Entonces, cuando nosotros conectamos aquí el escáner y nos vamos a la función de reprogramar la computadora, reflashear o como le llaman ustedes, modificación de software, el escáner por aquí, por el pin 13, mete un voltaje que se va a la memoria de la computadora y se abre la memoria para poder escribir o reflashear o escribir datos en la flash. Borrar unos datos y reescribir otros. Entonces, aquí es donde está el ejemplo de la configuración de punto a punto. Ok, continuamos. Nuestra siguiente estructura de configuración de una red es esta configuración de anillo. Esta configuración de anillo la podemos encontrar mucho, General Motors utiliza esa configuración de anillo, la podemos encontrar también en Chrysler, también lo llega a utilizar mucho de las Caravan. Pero esta configuración de anillo tiene, ¿qué trae? Una ventaja contra ella. Una ventaja es que la información puede viajar en un sentido o puede viajar en el sentido opuesto. Así es de que una red que puede ser muy noble para una abertura de la red, una abertura de cableado. Porque por aquí pensaríamos que si se corta aquí la línea de comunicación, pensaríamos que el tablero se queda fuera de comunicación, pero no es así, porque la información puede viajar en el otro sentido. Aquí está esa configuración que, dependiendo de la narrativa o de la información técnica que estemos revisando, puede venir descrita como anillo, como lazo o también puede venir como aro. O sea, tiene que cerrar un circuito esa información y vamos a ver el ejemplo de este tipo de configuración.
Abramos otra vez. Vamos a cambiar de vehículo. Vamos a poner ahorita Chevrolet. Nos vamos a abrir nuestros diagramas. Seleccionamos el diagrama de la red. Aquí está nuestro diagrama de red. Entonces, esas señales eléctricas van a viajar por aquí o pueden viajar por aquí, por este lado. Por cualquiera de estos lados la información puede viajar. O sea, aquí está el ejemplo, ¿sí?, de lo noble que puede ser este tipo de configuración de red. Los módulos que tenemos aplicados acá, las computadoras que aplica, tablero de instrumentos, módulo de bolsa de aire, módulo de frenos antibloqueo, computadora de motor, interfaz de comunicación que hace la función de traductor, mencionábamos que es el gateway, radio, tablero de instrumentos y aquí el conector de diagnóstico. Aquí es una conexión de un solo cable por el pin número 2. Es un protocolo bajo una normativa americana, que es un protocolo bajo una normativa SAE, que no vamos a tocarnos ahorita esto porque el tiempo pues no nos da para nada. Pero ese protocolo pues es una velocidad de 12.5 kilobits por segundo, que en este caso General Motors lo denomina clase 2 y siempre utiliza un cable violeta para poder comunicarse. Correcto. Vamos a pensar que aquí en este punto el cableado se abriera. Podríamos pensar que el tablero de instrumentos queda fuera de comunicación. Pues es ahí donde viene la ventaja, que aquí la información que van a compartir los demás módulos, por aquí no llegaría al tablero, pero ¿por dónde llegaría? Por el otro extremo podría llegar la información. Se podrían anular algunas funciones, pero el tablero va a quedar comunicándose con otras. Podría haber un código ahí de comunicación. Recuerden que los códigos que van a resultar aquí de comunicación son aquellos códigos que vamos a extraer, que son códigos U. Códigos de comunicación son códigos de red, problemas de módulos. Ok. Entonces, aquí hablando de este Chevrolet, ¿cómo nos podríamos dar cuenta de que existe una red caída? Hablando de una red caída quiere decir que no se pueden comunicar los módulos entre sí. No hay forma de que se manden información. Obviamente el auto no arrancaría. ¿Por qué razón? ¿Por qué no arrancaría? Porque tenemos nosotros la llave de encendido con el switch, pues hay un sistema inmovilizador. Entonces, ahí hay un chip que tiene que detectarse a través del switch. Pero ese sistema de inmovilizador, ese sistema primero Pass-Look, luego Chevrolet utilizó otro denominado Pass-Key, ¿dónde van colocados? Al módulo de carrocería. O sea, ¿los módulos están muertos? No, no están muertos, porque los módulos tienen positivo, tienen negativo, y están conectados a sus componentes, o sea, sus sensores y sus actuadores. No están muertos, simplemente que no hay forma que ellos compartan información. Entonces, sabemos que el arranque del auto es módulo de carrocería, detecta que la llave que se está encendiendo es la correcta. El módulo de la carrocería detectó la llave correcta y de ahí el módulo de carrocería a través de la red le informa al tablero, hey, tablero, apaga el foco de inmovilizador porque la llave que están insertando es la correcta. Pero también a través de esa red, con el protocolo correspondiente, en este caso clase 2, también le dice a la computadora de motor, hey, computadora de motor, permite el encendido del mismo, porque la llave que me están poniendo es la llave correcta. Pero si este módulo de carrocería no tiene forma ni de decirle al PCM, ni decirle al tablero, pues ellos no se dan por enterados y ni cuenta se dan que la llave es la correcta. Entonces, ahí estamos hablando de una red caída, que es lo mismo que el escáner no pudiese comunicarse con ninguno de los módulos. Entonces, una prueba rápida, en este caso General Motors, que ponemos como ejemplo, me doy cuenta de que existe una red caída. ¿Por qué? Porque todas las agujas, ¿cómo están?
caídas. ¿Habrá forma que el tablero se dé cuenta de que hay temperatura en el motor? Pues no, porque el módulo del motor recogió el dato del sensor de temperatura y lo metió a la red, pero no hay forma de enlazarse. Entonces dice el tablero, pues no sé cuánta temperatura, aguja abajo. Ahora, los focos, ¿están multiplexados? Sí, porque no hay una cablería, no hay una conexión cableada de los focos hacia un elemento. Todo es por red. Entonces, vamos a poner el módulo del ABS, yo arranco el auto y hace su autodiagnóstico. Activa relevadores, solenoides, y ya vio que está todo bien, y por la red manda un mensaje, que ese mensaje lo recibe el tablero. El tablero ya se dio cuenta, dice el ABS, estoy bien, aquí estoy presente, pase lista. ¿Qué es lo que va a hacer el tablero con el foquito del ABS? Lo apaga. Pero si no recibe ningún mensaje, ¿qué pasa? Se queda prendido. Entonces, es ahí donde viene ese ejemplo de lo que es una configuración de red. Entonces, me doy cuenta de una red caída porque las agujas todas están abajo y los focos, ¿cómo están? Todos encendidos. Entonces, ahí me doy cuenta. No arranca el auto, obviamente el escáner no entrará. Entonces, aquí está un ejemplo, compañeros, de una configuración de anillo. Correcto. Vamos a otro tipo de configuración que se llama conexión de estrella. Esa configuración de estrella es una de las más sencillas de poder diagnosticar en un problema de red. Porque, como mencionábamos, un módulo dañado y que ponga en riesgo esta red de comunicación, es decir, que lo aterrice. Acuérdate que aquí hay pulsos eléctricos. Están hablando a través de 0101, pulsos eléctricos. Ahí está. Pero si está aterrizada la red, ¿qué pasa? No hay nada, no hay pulsación, no hay lenguaje, no hay palabras que puedan comunicarse uno con otro. Entonces, pues tenemos que ir diagnosticando, el escáner no entra, pues desconectar módulo por módulo para ver hacia dónde tenemos acceso. Entonces, esa estructura de estrella es la más fácil porque todo converge, todos los módulos, vean, aquí tenemos un ejemplo del PCM, módulo de frenos, tablero de instrumentos, control del clima, ¿sí? El módulo de carrocería, conector de diagnóstico con el escáner, todos convergen en un conector de unión. Perdón, ya se me secó. Pues aprovechando un poquito de agüita que nos pasaron los compañeros de Oaxaca para refrescar un poquito la garganta. Perdón, continuamos. Ahora, localizamos, por eso es importante ver los diagramas, y es localizar ese conector de unión, que se llama conector de estrella. ¿Por qué digo que es fácil ese diagnóstico? Porque ya localizando ese conector unión, es una pequeña tarjeta que es la que hace la unión ahí, o puede ser a través de un módulo, como el caso de Chrysler, el módulo de carrocería en las minivan. Retiramos esa tarjetita, ¿y qué es lo que hacemos? Abrimos la red, y ahí ya podemos hacer una conexión, y ya no tenemos que ir a desconectar módulo por módulo. De por sí el acceso es muy complicado para estar teniendo y desconectando módulo por módulo. No, aquí nos vamos directamente a desbaratar o deshacer la red de comunicación. Está nuestro escáner puesto. Y vamos a hacer un puente aquí. Con el PCM hubo comunicación, correcto. BCM, clima, tablero de instrumentos. Pero cuando hice el conexionado con el módulo de frenos, ¿qué pasó con la red? Entonces ya tengo una dirección a qué seguir. O el módulo está dañado o el cableado hacia el módulo, esa conexión de ahí, me está provocando que se aterrice totalmente la red. Entonces ya ahí puedo tener yo un ejemplo más claro de ese tipo de configuración de estrella. Recuerden, todo converge en un conector de unión. Y esto también puede ser a través de un solo cable o de dos cables trenzados. Configuración lineal. Este tipo de configuración trae consigo que no debe de haber ningún orden, vaya, en el acomodo de las computadoras en el vehículo.
Trae una ventaja que se pueden utilizar mucho más computadoras en este tipo de configuración. Pero en el caso de una ruptura de la red, pues quedarán fuera los módulos de la ruptura hacia el final de la red, fuera de comunicación. Veamos un ejemplo de este tipo de configuración lineal, por ejemplo. Vamos a seleccionar otra vez nuestra información técnica, cambiamos el vehículo. Seleccionamos el vehículo anterior. Ok. Yo tengo aquí una comunicación de la siguiente manera. Tengo el pin 3. Aquí está. Veamos esa comunicación acá. El conexionado. Fíjense cómo está la configuración lineal a través de dos cables y es una configuración, es una red CAN. Normalmente ese tipo de configuración la podemos tener con diferentes protocolos de comunicación. Entonces aquí están los dos cables de configuración, de conexión y cada uno de los módulos que están conexionados aquí. Por eso les decía, es importante poder conocer la estructura de la red, la arquitectura que ésta tiene, para así abrir el diagrama correspondiente y de esa forma podernos agilizar. Correcto, señores. Ahora, esta configuración denominada Daisy Chain a través de dos cables, en todo lo que es la red CAN es uno de los tipos de configuraciones que más se llega a utilizar. Correcto. Esta configuración Daisy Chain, la característica, a diferencia de la red lineal, si se fijaron ustedes que ahorita que puse la red lineal, ¿cuántos cables se utilizaban por módulo? Dos líneas, CAN alto, CAN bajo, que fue lo que vimos ahorita en el diagrama. En este Daisy Chain, la característica es, ¿cuántos cables se utilizan por computadora? 4 cables, 2 líneas de entrada y 2 líneas de salida. En el eventual caso que se desconectara un módulo de control, ¿qué pasaría con la red? Se abre completamente. Entonces son cuatro pines por módulo que se utilizan. Ahora, un vehículo puede tener 2 o más redes distintas, igual en estructura, en arquitectura y también en protocolo de comunicación. Vamos a ver este ejemplo de esta configuración de Daisy Chain. Vamos a utilizar este diagrama. Vamos a utilizar Chevrolet de igual manera. Vamos a utilizar esta Chevrolet Equinox. Y aquí viene un ejemplo muy claro de lo que es el multiplexado, compañeros. Vamos a ampliarlo. Yo aquí voy moviendo el cursor para irse viendo. Veamos el conector de diagnóstico. Creo que se alcanzan a ver ahí bien los pines del conector de diagnóstico. Creo que sí se alcanzan a visualizar bien ustedes en pantalla, ¿verdad? Bueno, tenemos el pin 16, sabemos que es un voltaje de batería. El pin 4 y 5, que son tierras. Y si se fijan, tengo nada más 6 y 14, los que están utilizados en el conector de diagnóstico. Y además, el pin número 2. O sea, para esa red, esa configuración, nada más tengo 3 pines utilizados en el conector de diagnóstico. O sea, los otros por default todos los van a tener. El 16 voltaje de batería, 4 y 5 son tierras para alimentar también nuestra herramienta de diagnóstico. Correcto. Vamos primero por el pin número 2, cable violeta. Véanlo.
que es aquí donde vamos a tener una configuración con unas estructuras de red que trae un vehículo. Puede ser 2 o 3 redes distintas. Véanlo. Tenemos aquí con un solo cable, acuérdense que esto es del conector de diagnóstico. Y aquí tengo en esta estructura de red que es clase 2 de Chevrolet, 12.5 kilobits por segundo. Y llegan a un conector unión, que es un empalme. Entonces, ¿qué estructura o qué arquitectura de red estamos hablando? Estrella. Porque todos estos módulos que tengo aquí, que es el radio, lo que es alarma, lo que es tablero de instrumentos, lo que es la dirección electrónica, bolsa de aire, y hacia acá arriba, esta línea violeta, esta, al módulo de carrocería. Todos ellos convergen en un conector unión. Así es de que tengo primero, en esta Equinox, una estructura estrella, con un protocolo clase 2, donde estos módulos son los que están involucrados. Correcto. Pero, ¿qué tenemos acá? Vamos a quitar esta estructura para no tener tanta línea marcada. Vamos a dejar ahora el 6 y el 14. Recuerden que para la red clase 2 está utilizado el pin número 2 del conector diagnóstico, un solo cable. Para la red CAN se les asignan el pin 6 y el pin 14, donde el pin 6 es el CAN alto y el pin 14 el CAN bajo. Aquí está. ¿Qué tipo de arquitectura tengo también aquí? Aquí están 4 pines. Aquí están 4 pines. 2 de entrada y 2 de salida. Daisy chain, ¿verdad? Aquí está. CAN alto, CAN bajo, aquí está. Se comunica el escáner a través del body y de aquí viene el enlace. ¿Y hacia dónde llega? El detalle que tenemos aquí, voy a reducir un poquito aquí el tamaño para que se pueda visualizar. Fíjate bien, aquí tenemos el módulo de frenos, aquí está, el ABS. La pregunta es, ¿el módulo del ABS deberá de tener comunicación con el módulo de la dirección? Claro, porque el módulo de la dirección electrónica necesita 5 informaciones para hacer su trabajo. Recuerden que la información que necesita el módulo de la dirección es las RPMs del motor de combustión, la velocidad del auto. Pero entonces, ¿dónde nace la velocidad del auto? De los sensores de rueda, del ABS. ¿Quién recibe la información? El módulo del ABS es el que la toma. Pero estamos hablando que estos módulos que tenemos en esta configuración Daisy Chain, estas computadoras, hablan otro lenguaje. Es un protocolo CAN. O sea, hablan un lenguaje diferente. Entonces, los módulos que hablan un lenguaje que tenga que comunicarse con otro módulo con un lenguaje diferente, ¿qué necesitan? Un traductor. Y ese traductor se conoce como gateway. Entonces, aquí yo tengo un módulo, que es un módulo de interfaz de comunicación, que ese es lo que va a traducir, o es el traductor, entre este lenguaje clase 2 y CAN, y entre CAN y clase 2. O sea, este módulo no trabaja para ningún módulo en función, ni para un sistema específico. Simplemente es un traductor entre las redes de comunicación. 500 kilobits allá, 12 kilobits acá. O sea, son lenguajes distintos. Entonces, eso es lo que va a traducir. Este módulo de ABS dice, caray, pues ya estoy sacando cálculos con el voltaje que están generando los sensores de rueda y me está indicando que el vehículo va a 80 kilómetros por hora. Pero, ¿tendrá que comunicarse con el tablero de instrumentos? Pues ya lo vimos que sí, porque el tablero, gracias a ese dato, va a mover la aguja y me va a decir 80 kilómetros por hora. Pero también la velocidad la necesita el módulo de la dirección. Sí, claro, también lo necesita. Ahora,
¿la bolsa de aire lo necesita? Sí, claro, porque también de la velocidad depende la velocidad de explosión de la bolsa. Ahora, el audio, el estéreo del auto, ¿también creen que necesitará la velocidad del auto? Sí, claro, porque en la actualidad ya tenemos nosotros sistemas de audio inteligentes que nosotros podemos marcar los decibeles de audio que requiero yo en la cabina. Imagínense en mi carrito viejito, que yo voy circulando en carretera, estoy en ciudad primero, pongo cierto volumen, pero ya cuando salgo a carretera, ¿qué pasa con el audio? Pues ya, por la velocidad de desplazamiento, pues ya no escucho igual, subimos volumen. Llego a un tramo de curvas que bajo velocidad o de topes, ya el volumen es más alto, ya lo bajo. Y voy subiendo, voy bajando. En cambio, con ese confort que tengo ahora, programo decibeles y el volumen se va subiendo según la velocidad de desplazamiento. Pero entonces aquí, para que estos módulos de acá obtengan el dato de la velocidad del auto que nace en el ABS, es el que lo comparte, pues necesitan ese traductor. Entonces, ya tengo aquí una configuración de estrella con un protocolo clase 2. Este vehículo ya también necesita un gateway, un traductor entre clase 2 y CAN y viceversa. Pero también tengo aquí unos módulos, que es el del ABS, transmisión y computadora de motor, que están en una estructura denominada Daisy Chain con un protocolo CAN. ¿Correcto? Pero aquí observemos otra cosa. Quitemos esto. Quiero que observemos estos dos cables de aquí. Observen ustedes detenidamente. ¿Qué observan ahí? Si ven ustedes que aquí tengo un protocolo CAN y aquí arriba tengo otro protocolo distinto que se llama UART. Acuérdense que el protocolo es la velocidad de comunicación, ¿sí? La velocidad de pulsos por segundo. Este protocolo UART se utilizaba desde OBD1 en Chevrolet. Pero aquí tengo otra estructura de red distinta. ¿Qué tipo de estructura es? Involucra nada más estos dos módulos. ¿Qué tipo de estructura es, señores? Sí, claro, de punto a punto, con dos cables. ¿Que involucra nada más a quién? A la mariposa electrónica y a la computadora de motor. Aquí vamos a ver un ejemplo muy claro de esa eliminación de cableado por la estrategia de multiplexado. Y observemos los pines, por favor. Observemos esos pines que tenemos aquí, en el conexionado entre computadora de motor y el cuerpo de aceleración, que son el 7 y el 16. Los diagramas, cuando tenemos un módulo así, en forma punteada nada más, que no es una línea constante, esto significa que esto es una parte del módulo nada más, que ese módulo contiene más pines, más terminales. Aquí nada más, que son las importantes para el diagrama que yo abrí, que es la estructura de red. Ok, entonces es la 7 y la 16, con un protocolo UART. ¿Y qué tipo de estructura es? De punto a punto. Ok, ahora vamos a abrir el diagrama de motor de esta camioneta. Son 4 diagramas, seleccionamos el diagrama número 2. Vamos a ampliarlo un poquito. Creo que ahí se alcanza a ver. Aquí está su cuerpo de aceleración, vea. En esta camioneta es donde el cuerpo de aceleración pasó a ser un simple actuador a un módulo más de control. Está conectado a la red. Tiene un total de 20 pines, pero se utilizan 13 cables. Aquí está. Sabemos nosotros que un sistema de aceleración electrónica, ¿qué componentes lo conforman? La computadora de motor, cuerpo de aceleración, que estamos hablando de 2 potenciómetros de pedal, un motor eléctrico, los sensores del pedal, ¿sí? Con su respectiva conexionado. Pero aquí, si nos vamos a nosotros a buscar estos 4 hojas que corresponde al diagrama de este Equinox,
no vamos a encontrar los sensores de la mariposa ni vamos a encontrar el motor eléctrico. Esos vienen acá adentro, vienen alojados. Es decir, no hay cablería expuesta para los sensores. Entonces, vamos a explicarlo rapidito para que este módulo de control, que es el cuerpo de aceleración, trabaje. Necesita 12 voltios, aquí está, y 1 y 2 tierras. Ahí está. ¿Cuántos cables me quedan? 10 cables. Correcto, ya el módulo ya encendió. De esos 10 cables que me quedan, yo tengo un sensor del pedal del acelerador, que tiene 2 potenciómetros. Cada uno de ellos lleva una alimentación de 5 voltios y cada uno de lleva alimentación de tierra y la señal de referencia de cada potenciómetro. Por lo tanto, 2 líneas de 5, 2 líneas de tierra y 2 señales de referencia de los sensores del pedal. Acuérdense que los sensores del pedal trabajan al 50% uno del otro, del potenciómetro principal contra el potenciómetro redundante. Correcto. Se utilizaron ya 6 cables. ¿Cuántos me quedan? 4. De esos 4 cables que me quedan, tengo 2. Vamos a cambiar aquí de color. Vamos a poner otro color para poderlos diferenciar. De esos que me quedan, tengo y tengo una señal de stop y una señal de velocidad del vehículo. ¿Para qué me van a funcionar? Stop y velocidad, pues esos van a funcionar para lo que es el control de velocidad crucero. Recuerden que el cruise control o el control de velocidad crucero me lo ofrecen por confort, que yo aprieto un botón en el tablero y el vehículo se va desplazando a la velocidad que lleve. Pero en realidad es un sistema anticontaminante, esa es su finalidad, porque acuérdense que a una velocidad estable, sin estar acelerando o desacelerando, entran en función la mayor cantidad, la eficiencia máxima del catalizador, lo que es el sistema evaporativo, el sistema EGR, es cuando entran en su mayor porcentaje de operación en reducir emisiones. Correcto, entonces, ¿cuándo se deshabilita un control crucero? Al acelerar o al frenar. Entonces, ahí están las 2 señales. ¿Cuántos cables quedan? 2. Los 2 cables que me están restando serán los que estoy marcando ahorita en verde. Vamos a eliminar esto, marcamos los 2 en verde para que no se vea tanto encimamiento aquí. Aquí están los 2 en verde y quitamos todos los demás cables. Aumentamos. ¿Qué pines son, compañeros? El 7 y el 16. ¿Se acuerdan que lo vimos ahí? ¿Hacia dónde van esos 2 pines? A la computadora de motor. Ahí está. Es una configuración de punto a punto. Me regreso otra vez al diagrama. Ahí está un ejemplo de cómo se eliminó el cableado. ¿Por qué? Porque me regreso a la línea de datos de computadoras, me regreso al diagrama, y recuerden que estábamos aquí, 7 y 16. Ok, este módulo de control del acelerador electrónico, aquí va conectado el sensor TPS, y aquí está conectado, digo que no hay cablería expuesta, los sensores del pedal. Entonces acuérdate que con el sensor del pedal es la carga, la potencia que estoy solicitando. Entonces, esa señal es análoga que está aquí. Este cuerpo de aceleración lo que hace, la traduce a este lenguaje y se le informa a la computadora de motor. A final de cuentas, la computadora de motor, en base a todos los demás sensores, determina cuánto se tiene que abrir la mariposa. Ah, mariposa, ábrete el 50%. Pues a través de este lenguaje, este PCM le informa a este módulo para que se abra la mariposa al 50%. Entonces, se activa el motor eléctrico y al abrirse la mariposa se modifican los parámetros del sensor
TPS que están ahí adentro, los dos potenciómetros. Acuérdense que en un sistema electrónico de aceleración, los TPS funcionan inversos uno del otro. Mariposa cerrada, uno tiene voltaje bajo y el otro tiene voltaje alto. Conforme va abriendo la mariposa, ¿qué pasa con los voltajes? Se van invirtiendo. Cual sea el punto de voltaje que están generando según el ángulo de la mariposa, la suma de los dos potenciómetros siempre me tendrá que dar 5 voltios, que es el valor de fuente. Ok, entonces, ahora pregunta, esta computadora que tengo aquí, que es el TCM, módulo de control de la transmisión, ¿necesita la información del TPS para poder hacer su trabajo? Claro, claro que necesita el ángulo de la mariposa para poder hacer gestión de cambios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este módulo genera el dato, se abrió la mariposa y aquí se movieron los potenciómetros de la misma y a través de este lenguaje, el módulo del TAC se le informa ¿a quién? Al PCM, en este lenguaje. Entonces, el PCM lo que va a hacer es que ese dato lo va a digerir y lo va a transformar a un lenguaje distinto, que es el lenguaje CAN, para que sirva, en este caso, para la transmisión. Entonces, aquí, la computadora de motor, además de controlar inyectores, ventiladores, chispa, de hacer todas las funciones de control de mezcla combustible-aire, ¿qué otra cosa está haciendo? Una función de traductor también. Entonces, este diagrama completo, señores, si lo analizáramos, ¿qué tenemos aquí? En esta Equinox modelo 2005, tengo una estructura de estrella con un protocolo clase 2. Tengo una estructura Daisy Chain con un protocolo CAN. Tengo otra arquitectura de punto a punto con un protocolo denominado UART. Y además tengo 2 gateway. Uno es el PCM que traduce de UART a CAN y el otro es el gateway que tiene aquí, el BICM, que va a traducir de clase 2 a CAN y de CAN a clase 2. Y esta es una estructura de las más sencillas que puede existir en un vehículo. Entonces, si nosotros analizamos ya ahora con 20 módulos de control, digo, es un mundo. Y estamos hablando de red MOST, red SBAN, red SCAN y CAN de diferentes velocidades, de media, de alta velocidad, en fin, es un mundo esta parte de las redes de comunicación. Pero esperemos que esto nos sirva al menos para lograr la inquietud de que es una necesidad de capacitarnos en esta área, porque en realidad es ahora mucho de la problemática que tienen los vehículos actualmente. Este es el trabajo de todos los días. Y si no sabemos interpretar el diagrama, y si no nos damos a la tarea de interpretarlos, de utilizar el osciloscopio, de estudiar esta parte, pues creo que nos va a costar muchísimo las evoluciones electrónicas que siguen. Ahora imagínense, si eso es en esto, ¿qué vamos a hacer en el día que con los híbridos, después con los eléctricos? Les comentaba una ocasión a algunos de ustedes, imagínense que en la actualidad nos lleven un Focus, que ahora nos lo están ofreciendo esos vehículos que se estacionan solos, ¿sí? Un Fusion, que el cual yo aprieto un botoncito y el coche se estaciona solo. Y que el cliente nos lo lleva porque el vehículo dejó de hacer esa función de estacionarse solo. Entonces, integran varios sistemas de la evolución, ese advenimiento de la electrónica, que utilizan varios módulos de control para generarme precisamente esa función. ¿Soy malo para estacionarme? Bueno, pues aprieto un botoncito y el coche lo hace por sí solo. ¿Qué necesita? Sensores de aparcamiento, un sistema telemático. ¿Qué necesita? Dirección electrónica, el sistema ABS con control de tracción. Yo dejo el coche solito, nada más aprieto el botón, él mide la distancia y yo, pues nada más drive, reversa,
y el vehículo solito se va a estacionar, solito se va a ir frenando. Yo nada más tengo que cambiar la palanca de aplicación hacia donde vaya. Entonces, ¿cuántos sistemas entran para lograr esa comodidad? Bastante. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y estamos, como siempre, con ustedes. Gracias.